noches, les saluda Aristides Vara. En esta videoclase vamos a hablar sobre el método de investigación. Esta videoclase corresponde a la tercera unidad del curso de investigación empresarial aplicada y está referida a cómo diseñar su investigación. Como ustedes ya saben, el método de investigación científica es un conjunto de pasos ordenados. En primer lugar hay que plantear un problema, y eso se ha hecho en el capítulo 1 de su tesis. En segundo lugar hay que revisar la bibliografía para documentarse muy bien sobre el tema y para obtener algunas hipótesis que hay que demostrar. Ese es el capítulo 2 de su tesis. Y en tercer lugar hay que diseñar un procedimiento o un camino de cómo vamos a responder las preguntas de investigación. Ese es el método. En cuarto lugar, que lo van a hacer el siguiente semestre, van a responder las preguntas de su investigación en el capítulo de resultados y discusión. El método es un plan, es un procedimiento, es una secuencia ordenada de pasos sobre cómo van a hacer su investigación. Hablar sobre el método de investigación significa explicar cómo ustedes están haciendo su tesis. El método de investigación tiene algunas partes fundamentales. En primer lugar, la identificación del diseño. En segundo lugar, la identificación de la población y la muestra. En tercer lugar, la descripción de los instrumentos. Y en cuarto lugar, la descripción del procedimiento. Son 4 aspectos claves en el método de investigación. Vamos a analizar brevemente las reglas clave en cada uno de esos pasos, de esos procedimientos. Empecemos con el diseño. ¿Por qué pedimos diseño de investigación en el capítulo de métodos? El diseño de investigación se refiere al conjunto de pasos o procedimientos específicos que sirven para responder preguntas de investigación. Son planos, formas de proceder bastante ordenadas y demostradas válidas que sirven para responder preguntas de investigación. Los diseños de investigación se pueden organizar de muchas formas. Todo depende de qué tipo de investigación estamos realizando, todo depende de qué tema de investigación estamos estudiando. En primer lugar, si nuestro estudio se centra en explorar nuevos conceptos, explorar nuevos fenómenos, ya que existe muy poca bibliografía sobre el tema, ya que no se ha obtenido mucha información sobre el tema, los diseños que usaremos serán diseños exploratorios. Los diseños exploratorios, casi siempre, no digo que siempre, casi siempre son cualitativos. Y los diseños cualitativos nos dan libertad, nos dan flexibilidad para obtener abundante información de diversos contextos. En los diseños cualitativos lo que interesa es obtener información fidedigna a la realidad, de tal forma que nos grafique, nos den fotografías, nos den descripciones de qué es lo que está ocurriendo en la realidad que investigamos. Hacer una investigación exploratoria significa identificar factores, identificar variables, identificar criterios sobre algunos aspectos puntuales. Las investigaciones exploratorias, casi siempre cualitativas, tienen varios subdiseños. Cuando ustedes hacen una investigación, no es solo conveniente decir que están utilizando un diseño exploratorio o un diseño cualitativo. Deben mencionar también qué subdiseño especial están utilizando. Por ejemplo, pueden utilizar un diseño etnográfico, pueden utilizar un diseño fenomenológico, pueden utilizar un diseño de revisión documental, pueden utilizar muchos diseños de tipo cualitativos. Revisen ustedes los subdiseños planteados en el manual y vean cuál es el que más se adecua a su caso. Si ustedes, por ejemplo, están revisando data secundaria de exportaciones o importaciones de productos y casi toda la data proviene de fuentes secundarias, es decir, de base de datos de diversas instituciones, documentos o reportes estadísticos, entonces ustedes están haciendo un estudio del tipo documental. El diseño que están empleando en este caso es documental. Pero si ustedes hacen investigaciones en localidades o en zonas bastante aisladas, con características propias, o hacen investigaciones en empresas que tienen características particulares, que no son muy comunes, casos raros pero exitosos o interesantes de investigar, ustedes están haciendo una investigación cualitativa etnográfica. Significa que están investigando una etnia, un grupo, una entidad con características propias y que requiere que ustedes ingresen a la institución, que ustedes participen de las actividades de la institución, que ustedes conversen con los integrantes, que observen las actividades de los integrantes, que revisen sus documentos para obtener información sobre cómo ellos están organizados.
y de esa forma obtener reglas y criterios para interpretar los datos. Hay otros tipos de diseños de investigación cualitativa, por ejemplo los diseños de investigación cualitativa fenomenológica. En este caso, ustedes hacen investigaciones para entender cuál es el significado o cuál es la interpretación que da el consumidor o que da diversas personas sobre ciertas realidades. Por eso se llama fenomenológica, porque se centra en la fenomenología, que es la forma de entender el comportamiento de los individuos, que se refiere a la forma como los individuos entienden la realidad. Existen muchos diseños de investigación y dentro de cada diseño existen subdiseños. Si ustedes ya cuentan con información importante sobre su tesis, hay muy buenos antecedentes, pero necesitan medir o obtener descripciones cuantitativas de los datos, ustedes entonces están utilizando un diseño descriptivo. Si ustedes describen una realidad o algunas cuantas variables, están utilizando un diseño descriptivo simple. Si ustedes quieren ver cómo están relacionadas dos o más variables o cómo se diferencian dos o más variables, ustedes están haciendo un diseño comparativo o correlacional. Pero si ustedes quieren aplicar un programa, si ustedes quieren plantear alternativas y ver si estas funcionan o no en la realidad, quieren implementar actividades empresariales y ver cómo estas impactan en la rentabilidad del negocio, ustedes están planteando un diseño explicativo. Es decir, ustedes quieren explicar cómo la manipulación de una variable, que en este caso es su programa, su idea, su propuesta, puede afectar o mejorar la realidad empresarial. Ustedes quieren ver los efectos de una variable que es independiente sobre otra variable que depende de esos efectos. He ahí la relación variable independiente y variable dependiente. Ese tipo de diseños son explicativos. En ese tipo de diseños ustedes casi siempre deben utilizar diseños experimentales, cuasi experimentales y si no pueden, preexperimentales. El diseño preexperimental más sencillo y el más usado en ciencias empresariales es el diseño pre-post-tests. ¿Qué significa? Significa que antes de aplicar su programa, ustedes primero toman una medición para ver cuál es la línea base, para ver cuál es el dato original, el dato inicial antes de aplicar su programa. Aplican su programa y después toman otra medida, que es la medida post, la medida después. La comparación antes y después explica el efecto, el impacto del programa. Estos diseños se llaman preexperimentales porque no son muy seguros, no son del todo seguros. Nos dan indicios del impacto potencial de un programa, pero no son seguros porque no se puede aislar otro tipo de causas explicativas. Pueden existir muchas otras variables que expliquen el cambio en los valores en el antes y el después, y no necesariamente deberse al programa en sí. Si ustedes utilizan un diseño explicativo, traten de utilizar un diseño robusto. Existe una infinidad de diseños experimentales y una infinidad de diseños cuasi experimentales y preexperimentales. Revisen con cuidado su manual, revisen con más detalle estos diseños puntuales y vean cuál es el que más se conviene en su caso. Entonces, a la hora de definir un diseño de investigación, es importante que ustedes no solo digan si es un diseño exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, sino indiquen qué subdiseño dentro de ese diseño es el que están utilizando. Ahora, en ciencias empresariales es usual que los diseños sean mixtos, es decir, que ustedes utilicen tanto una aproximación cualitativa como cuantitativa, de tal forma que obtengan una información integrada, que les permita tener una visión triangulada de diversas fuentes, eso se llama triangular, de diversas fuentes, de diversos medios, y que tengan una visión más real de lo que están investigando. En la primera parte del método, entonces, ustedes deben indicar qué diseño de investigación están utilizando. Y el diseño de investigación se refiere al plano, al procedimiento usual que ustedes van a seguir para responder sus preguntas de investigación. Si ustedes ponen, por ejemplo, que están utilizando un diseño descriptivo correlacional, significa que ustedes están correlacionando por lo menos dos variables, significa que ustedes están viendo la relación entre por lo menos dos variables utilizando técnicas cuantitativas como las técnicas de correlación de chi cuadrado, de Pearson, de Spearman, cualquiera de ellas u otras. Significa que ustedes están utilizando instrumentos para medir con precisión esas variables, variables numéricas, variables cuantitativas. Significa que ustedes están obteniendo esa data de una muestra numerosa, que pueden ser muestras de personas o de datos. Es importante entonces que cuando deciden qué diseño de investigación estén utilizando, sea coherente con toda su tesis, con toda su investigación.
Mucho cuidado. Como segundo punto dentro del método de investigación está la población y la muestra. El diseño nos da el camino de cómo hacer las cosas, nos da pautas generales de cómo tenemos que hacer bien la investigación. Pero la investigación no se realiza en el vacío, la investigación se realiza sobre una población, sobre una muestra. Definir la población significa saber hasta dónde puedo yo generalizar los resultados que voy a encontrar en esta investigación. Una población puede ser personas, pueden ser objetos, pueden ser documentos, pueden ser empresas, pueden ser muchas cosas. Una población no solo se refiere a personas, se refiere a objetos, instituciones o datos. Es importante que ustedes definan qué criterios de inclusión y de exclusión están utilizando para definir a su población. Si ustedes quieren exportar un producto a un país, su población no va a ser todos los integrantes de ese país, eso es absurdo. Averigüen primero hacia dónde va focalizada su exportación, hacia qué estados o qué provincias está enfocada su mercado, qué características tiene la población de destino, su población objetivo. ¿Son personas desde 0 hasta 100 años? ¿O son personas de un grupo de edad más reducido? ¿De qué niveles socioeconómicos? ¿De qué distritos o provincias? Al focalizar todos esos criterios de inclusión y exclusión, que depende de sus objetivos de la tesis, ustedes van a saber con precisión cuál es su población objetivo. Hay que tener mucho cuidado. Pero como a veces no podemos obtener información de toda esa población, necesitamos trabajar con muestras. Se trabaja con muestras sí y solo si ustedes no pueden tener acceso a toda la población porque es demasiado. Hay que ser económicos. Y una forma de ser económico es trabajando con una parte representativa de toda la población. Pero ¿cuándo una parte representativa de toda la población? Una parte representativa de toda la población cuando todos los integrantes de esa pequeña muestra se representan en la población en sí, tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Ustedes no pueden escoger a dedo qué personas o qué instituciones o qué objetos van a formar parte de su muestra. Necesitan un criterio de selección y ese criterio tiene que estar basado en argumentos, sean argumentos estadísticos o sean argumentos lógicos, racionales. Hay dos formas de seleccionar una muestra, una forma cualitativa y una forma cuantitativa. En la forma cualitativa, lo que ustedes casi siempre hacen es trabajar con el punto de saturación. ¿Qué sucede en la muestra cualitativa? En la muestra cualitativa no interesa la cantidad de empresas, lo que interesa es la cantidad de información. No interesa la cantidad de la muestra, lo que interesa es la cantidad de información que se puede obtener.